Amén. Sean todos bienvenidos. Bueno, mis hermanos, esta noche hemos decidido hacer una pausa del último tema que teníamos pendiente de este ciclo de prédicas sobre la identidad de Cristo, para hablar de un tema que me llamó mucho la atención esta semana y que sinceramente son esos temas que a uno lo hacen sentirse pequeñito, porque el amor de Dios es tan grande, tan sublime, tan especial, que muchos de nosotros a veces no consideramos, ni damos gracias, ni entendemos realmente a lo que Dios nos está llamando, a tener una relación con Él. Yo siempre he dicho que el Evangelio no es una religión, el Evangelio es un estilo de vida, es una relación de padre a hijo con Él. Y es preciso entender esto, porque cuando uno dice que uno tiene una religión, uno como que lo clasifica como un aspecto más de su vida: mi estudio, mi vida profesional, mi vida matrimonial, mi religión. Cuando en realidad el Evangelio permea todas las cosas. Yo tengo que llevar el Evangelio de Cristo a mi matrimonio, a mi vida secular, a mis estudios, a todo lugar. No es que me gusta encasillar a Dios en un momento y ya. No, Dios tiene que estar presente en todo, porque solamente ahí voy a poder ver su mano. El día que yo le dé la espalda a Dios, entonces no me puedo quejar de que Dios no me esté respaldando. Dios respalda a los que obedecen. Dios respalda a los que siguen su voz. Dios respalda a los que están en comunión con Él, con su palabra. Amén. Y esto no quita el hecho de que seamos todavía pecadores. Hay una cosa que siempre no me molesta, pero sí me ha causado un poco de escozor, que a veces mandamos la invitación a la iglesia y hay quienes dicen: pastor, no voy a ir porque me siento mal. Pero no me siento mal de una enfermedad, sino que me siento mal de ánimo. No voy a ir porque no sé, no estoy bien. Y uno se pregunta: a ver, si usted está sano, ¿usted va al hospital? ¿Hay alguien aquí que va al hospital sano? No. Si usted va al hospital, ¿es por qué? Porque usted está enfermo y va al hospital. Entonces, cuando las personas se sienten mal, que están desanimadas, que no tienen ganas de vivir, que se sienten así, rápido, vení corriendo a la iglesia. Vení corriendo, porque ahí es donde Dios quiere animarte, quiere levantarte, quiere mostrarte que hay un motivo más grande y que hay cosas por las cuales todavía Él quiere caminar contigo. ¿Se entiende esto? Entonces, cuando nosotros entendemos eso, de que somos pecadores y aún así Dios nos ama, debemos entender entonces cuán reverencia y cuánto respeto y cuánta entrega yo tengo que tener con Dios. Y lo que vamos a hablar hoy es un tema muy lindo, porque se trata de una persona bastante conocida en la Biblia también, pero muy poco comentada. Es muy conocida, pero muy poco comentada. El título de este mensaje es Con mi último aliento. Ese es el título de este mensaje: Mi último aliento. Y saben, una de las preguntas que sin lugar a dudas es más difícil de contestar, no solo para un pastor, sino para cualquier persona que siga la Biblia, es cuando uno está acompañando a una persona moribunda, una persona que está en los últimos días de su vida. Y a pesar de que sabemos que esa persona recibió a Cristo en su corazón, sabemos que esa persona está en paz, sabemos que nos acompaña ahora unos momentos difíciles, porque yo les he dicho en otra oportunidad que uno a veces le pregunta: pastor, ¿y qué le diría a usted a esas personas? Mire, yo no le diría nada, simplemente las acompañaría, porque las personas no quieren escuchar nada, quieren que los acompañe, porque están viviendo momentos difíciles. Su ser querido está a punto de partir de este mundo, y aunque nosotros sabemos que hay una vida después de la otra, todavía en nuestra naturaleza queda como esa gana de quedarnos en este mundo, porque nos aferramos a este mundo, y Dios nos ama tanto que Él sabe que este no es nuestro hogar. Por eso el Padre Nuestro comienza así: Padre nuestro que estás en los cielos, porque es un hijo que está hablando lejos de casa. Nuestra casa está en los cielos, con nuestro Padre. Ahí es donde está nuestra casa. Y este mundo, por más que nos guste, por más que nosotros queramos aferrarnos, algún día se va a acabar. Y nosotros, cuando vamos a estos lugares y encontramos personas sufriendo así, las acompañamos, porque son momentos para ellos difíciles, momentos de angustia. Y qué lindo es tener a alguien en quien tú confías, alguien que no te condena, alguien que no te juzga, simplemente acompañándote. Quizás es una persona que no puede darte mucho, pero su compañía es suficiente, porque la compañía trae ese reconfort,
ese alivio, ese sentir que no estamos solos, y más en esos momentos. Y cuando las personas parten de este mundo, ¿cuál es la siguiente pregunta que le hacen? Pastor, ¿será que está en el cielo? Pastor, ¿será que esto? ¿Será que aquello? ¿Será que Dios lo perdonó? Y uno a veces se tortura con estos pensamientos, ¿no? A algunos le ha pasado. A veces uno se tortura con estos pensamientos. ¿Será que Dios perdonó a fulano? ¿Y será que porque ya no hay otra oportunidad? Y uno se tortura con esos pensamientos. Y uno entiende que el amor de Dios es tan grande que aún en los últimos minutos de vida de una persona miserable, de una persona que quizás fue irresponsable, que fue desobediente, que fue pecadora, aún en esos últimos minutos, si esa persona se arrepiente y le pide perdón a Dios, Dios lo va a perdonar. Yo sé que quizás algunos de ustedes me miraron feo y dicen, pero ¿qué significa eso? Que puedo ser un desgraciado toda la vida y en los últimos minutos me puedo arrepentir y Dios me va a perdonar. Pero no es así como funcionan las cosas, porque tú no sabes cuándo vas a partir de este mundo. Mucha gente piensa que vamos a morir todos en una cama de hospital. No sabemos. Eso no lo sabemos nosotros. Pero lo que sí sé es que mientras tengamos vida, andemos con el Señor, porque eso es lo puro, andar con Él. Pero quiero decirte algo también. Las personas que llegan hasta ese punto sin haber estado con Cristo, no es que se alegran de haber llegado así. Porque dice la Biblia, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. ¿Y cuáles son los días malos? Esos días donde tú quieras recordar el pasado y no tengas nada bonito que recordar. ¿Se entiende esto? ¿Por qué? Porque no tienes nada bonito que recordar, porque toda tu vida fue un desastre. Eso es lo que dice el autor. O sea, mientras tu vida tenga sentido para Dios, tú podrás recordar aquellas veces que Dios te usó y podrás tener la tranquilidad de que cuando partas de este mundo estarás con Él. Pero vamos a hablar de un personaje que se arrepintió en los últimos momentos de su vida. Y quiero mostrarte lo que Dios puso en mi corazón, de la gracia de Dios, porque estos son los temas que a mí los entiendo, pero no es tan fácil de explicar. Pero quiero que lo entiendas, porque Dios está contigo aún cuando tú le das la espalda. Aún cuando tú le das la espalda. Y te hace reconocer la necesidad que tienes de volver a Él. De cómo estaba contigo cuando tú reprobaste, cómo estaba contigo cuando te fue mal, cuando no tuviste ese trabajo, cuando te fue mal en la entrevista, cuando no fuiste elegido o elegida por cualquier cosa. Pero Dios está ahí siempre. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas capítulo 23, y nos ponemos de pie para leer la palabra de Dios. Evangelio de Lucas capítulo 23. Evangelio de Lucas capítulo 23. Nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor. Vamos a leer desde el versículo 39. Lucas capítulo 23, versículo 39. Bien, Lucas 23. Sí. Bien. Vamos a leer desde el versículo 39 en adelante. Leemos la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, lo reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta palabra. Gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres digno de gloria, de alabanza, de honra, digno de toda adoración. Espíritu Santo de Dios, habla a tus hijos. Yo voy a hablarle a un pueblo que no es cualquier pueblo. Es un pueblo redimido por tu sangre. Es tu iglesia. Por eso te pido, Señor, que me ayudes a hablar con claridad. Toma control de mi humanidad, Señor, de mis defectos. Y sea tu gracia expandiéndose en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, porque tú
tuyo es el poder, tuya es la gloria, por siempre y para siempre. Rogamos y pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén. Bien, tomen asiento, mis hermanos. El tiempo vuela. Bueno, el título es Hasta mi último aliento. Y ya ustedes conocen la historia. Jesús estaba siendo crucificado junto a dos ladrones. Y estos ladrones, aunque la Biblia los llama malhechores, ¿no? La Biblia los llama malhechores, no sabemos si eran únicamente ladrones. Tampoco sabemos si estas personas, antes de ser condenadas, habían tenido un estilo de vida criminal. Muy probablemente sí, porque la crucifixión era el peor método de ejecución en ese tiempo. Era como decir la pena máxima hoy, ¿sí? Entonces, es interesante porque ahí encontramos tres vidas conectadas. Una, la de Jesús que vino precisamente para morir en esa cruz. Pero las otras dos no vinieron para morir en la cruz, pero estaban en la misma condenación. ¿Se entiende? Ellos estaban en la misma condenación y Jesús había venido para eso. Él había nacido para morir por ti y por mí. Pero estos dos no querían llegar a donde habían llegado, pero sus acciones lo llevaron a donde estaban en ese momento. Y esta es una de las cosas más lindas que hay para reflexionar, porque muchos de ustedes quizás no esperaron estar un domingo en una iglesia. ¿Sí o no? Muchos de ustedes quizás habrán planificado su vida. Quiero estudiar esto, quiero hacer esto, quiero casarme con fulano, fulana, hacer esto. Pero ustedes nunca se imaginaron que iban a estar dentro de una iglesia. Entonces ahí es donde nosotros vemos cómo el amor de Dios obra a través de las acciones nuestras. Estos malhechores nunca se imaginaron que su propia vida de pecado los iba a llevar a estar justo al lado de aquel que moriría por ellos. ¿Se dan cuenta de esto? Entonces, cuando uno dice, no, qué casualidad que pasó esto. No hay casualidades, mis amados hermanos. Todo pasa por algo. Esa puerta que se te cerró porque no era conveniente para ti. Ese trabajo que no se dio porque no tenía bendición para ti. Porque Dios dirige los pasos de sus hijos. El Espíritu Santo tiene como misión, además de convencernos de juicio y de pecado, guiarnos. Y cuando Él nos guía hacia toda verdad. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, estos hombres, que no se nos cuentan los nombres, no se nos dicen quiénes son, como los grandes personajes de la Biblia, la gran parte de los personajes, no se nos cuentan sus nombres, pero se nos cuentan sus hechos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que por los frutos lo vamos a conocer. Por eso muchas chicas dicen, no, a mí no me conquistes con palabras, dame acciones, ¿no? ¿Por qué? Porque las acciones hablan más fuerte que las palabras. Cualquiera puede decir cualquier cosa. Yo soy esto, yo soy fulano, yo soy lo otro, pero ¿cuántos pueden demostrar lo que dicen? ¿Cuántos de verdad demuestran lo que son, lo que realmente dicen ser? Uno puede decir, no, yo soy un hombre responsable, yo trabajo, yo mantengo mi casa, hago tal cosa, hago esto. Pero cuando uno ve de cerca y analiza la vida que esa persona dice tener, es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque uno no puede disimular sus frutos. El higo, la higuera, no puede dar mangos, ¿sí? No puede dar banana. La higuera da higos, ¿sí? No puede dar otro fruto. Entonces, las personas que fingen ser, ¿quiénes son? Tarde o temprano, su fruto va a salir a la luz. Y estos malhechores no podían ocultar lo que eran. Ellos tenían dos opciones: o arrepentirse o morir por sus propias consecuencias. No había otra. Ya ellos habían sido condenados. Me imagino que en el derecho romano, que es de donde se desprende el derecho de toda la sociedad occidental, habrá dado oportunidad para que se defiendan, para que digan que las acusaciones contra ellos son falsas. Pero probablemente ellos fueron encontrados culpables, como sucedió eventualmente, y ellos fueron condenados a esta pena. O sea que si ellos fueron crucificados, ellos no solamente robaron, probablemente mataron e hicieron otras cosas más, porque la condenación de la cruz era lo máximo. Como decir, ¿cómo es? Cadena perpetua, ¿sí? No había abogado que pudiera apelar eso. Está condenado y listo. Por eso cuando este ladrón, con su corazón egoísta, le dice a Cristo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y yo les voy a decir algo: en estos dos malhechores hay algo de nosotros también, porque muchos de nosotros queremos torcerle el brazo a Dios para hacer cosas que nosotros queremos.
Señor, si tú de verdad estás conmigo, haz que esto pase, haz que se sane fulano, haz que mis hijos vengan a la iglesia, haz que mi esposo o mi esposa cambie. Si tú de verdad eres Dios y tú existes, haz esto. ¿No tenemos esa actitud a veces? Señor, si tú estás conmigo, haz que yo pueda aprobar el examen, haz que yo pase la carrera, haz que yo tenga tal cosa, haz que mi emprendimiento funcione. Y queremos torcerle el brazo a Dios como que si fuésemos nosotros lo que le decimos a Dios cómo actuar. Pero Dios ya trazó el camino. Él te puso nada más para que camines. Amén. Él ya trazó el camino. Ya tú tienes tu victoria. Lo que Dios ha determinado para ti, le guste al diablo o no, lo vas a tener. Porque Dios ya trazó el camino. Pero es necesario que vos empieces a caminar. ¿Pero por qué es necesario? Porque cuando nosotros sabemos ya todo lo que va a pasar, no vamos a aprender nada. Por eso cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Pero Dios nunca le dijo a Abraham que iba a tener problemas en el camino, que le iban a querer quitar a la mujer, que iba a tener problemas con su sobrino, que todos los conflictos que iban a pasar en el camino. No se lo dijo. ¿Por qué no se lo dijo? Algunos piensan, bueno, porque probablemente se hubiese acobardado y no hubiese querido ir, porque uno también es a veces tan cabeza dura, que uno empieza a sacar cuenta, no, son más problemas que beneficios, no voy. No estoy diciendo que vayas porque ya tienes la victoria. Si Dios te dice, hazlo, es porque ya está. No es porque Él está pensando, bueno, vamos a ver si... No, ya está. Si Él te dice, sal de ahí, sal. Si Él dice, emprende eso, empréndelo. Escucha lo que Dios te habla en tu corazón. Si Él te dice, esa es la persona, esa es la persona. Ahora, voy a decir un chiste que es muy conocido también. Muchas veces se dice, Señor, ¿y por qué permitiste que esta persona estuviera conmigo? ¿Por qué el hombre que me diste, la mujer que me diste? No, ya nosotros no podemos decir eso. Nosotros no podemos decir, la mujer que me diste, el hombre que me diste. El único que podía decir eso es Adán, porque Adán no tenía otra opción. Claro. Pero nosotros somos los que elegimos la pareja. Nosotros elegimos a las personas. No culpes a Dios por lo que elegiste. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mirar los frutos. Mirar lo que esa persona dice. Mira los frutos. No te dejes convencer por la palabra. No tuerzas el brazo de Dios. Vive tu proceso. Vive paso a paso la vida cristiana. Muchos queremos ya aprender a correr cuando no hemos sabido caminar todavía. Queremos hacer cosas para Dios cuando todavía estamos aprendiendo. Aguarda, vive tu proceso. No pases de la niñez a la adultez sin pasar por la adolescencia. Primero pasa tus etapas, quema tus etapas. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona no quema sus etapas? Empiezan los traumas, empiezan los problemas, empiezan las cosas porque quemaron etapas y no las vivieron. Entonces, es importante que entiendan que la actitud del malhechor que quiere forzar a Cristo a hacer las cosas es una actitud egoísta. Es una actitud de un corazón que no ha entendido el propósito de Dios en su vida. Mis hermanos, todos pasamos por pruebas, a todos nos dejan, a veces nos despiden de un trabajo, a veces nos renunciamos, a veces dejamos una carrera a medio terminar, después la volvemos a tomar. Hermanos, son cosas que pasan en la vida. Yo a veces veo que hay gente que trata a Dios como si fuera el genio de la lámpara, que tiene que hacer las cosas como ellos dicen y punto. No es así. Porque si no, ¿qué propósito tiene que Dios trabaje con tu carácter? Algunos dicen, Señor, dame paciencia, Señor. Y va a venir Dios con una varita mágica, toma paciencia. No te va a dar paciencia así. ¿Qué va a hacer? Va a venir situaciones en tu vida donde tú vas a trabajar tu paciencia. Señor, enséñame a amar a mi prójimo. Y va a venir una gente irresponsable, insoportable, que no se va a dejar querer fácilmente, para que tú aprendas a querer a esa gente. Porque así como tú no puedes querer a esa gente, Dios te ama a ti. ¿Se entiende esto? ¿Estamos aquí? Entonces, así es como Dios obra. A través de las pruebas, a través de la maldad. Señor, ¿por qué existe la maldad en el mundo? ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? No es la voluntad de Dios que haya sufrimiento. Pero Dios también usa la maldad para hacerte ver su bondad. Para hacerte ver que lo que Él te está ofreciendo es mucho mejor que lo que tú estás escogiendo. Por eso Dios le dice a Israel, mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos sus caminos. Porque nosotros estamos empeñados en irnos para otro lado y no para donde Dios nos dice. Y le estoy hablando a la iglesia aquí, ¿no? Le estoy hablando a la iglesia, no estoy hablando de gente incrédula, estoy hablando de gente que ya conoce de Cristo, que cree en el Señor y que se identifica con este ladrón o este malhechor que está pidiendo, bueno, sálvate a ti y a nosotros, sálvate, si tú de verdad eres Cristo. Y esa es una actitud que nosotros también imitamos ocasionalmente.
Si tú eres Cristo, convierte a mi esposo, convierte a esto. O sea, y queremos nosotros ser más inteligentes que Dios. Cuando estamos inmersos ahí en un hoyo de sufrimiento porque somos egoístas. Pero luego, lo sorprendente de todo esto es que uno podría esperar que el otro malhechor, que muy probablemente, no lo sabemos, tampoco lo podemos descartar, era o no compañero del otro. Probablemente la tradición dice que sí, que probablemente eran compañeros y los agarraron juntos, no sé, anda a saber. Pero supongamos que son compañeros. Y fueron compañeros, y lo que uno espera es que esa persona piense igual que el otro, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. No, pastor, cada quien se daña porque quiere. Sí, cada quien se daña porque quiere, pero las influencias, tarde o temprano, te van a dañar. Por eso tienes que tener cuidado con quién te juntas, a dónde vas. No es porque tú tienes más fuerza que todo lo demás para ser más bueno y más bonito que todo lo demás, no. Las influencias, tarde o temprano, pueden hacer daño. Mira una cosa, una piedra enorme, con fuerza, la puede erosionar una gota de agua. Una gota de agua que constantemente esté cayendo en la piedra, la erosiona con el tiempo. ¿Qué significa eso? Que con el tiempo, si tú no te deshaces de las malas influencias van a acabar contigo. Y es muy posible que las malas influencias hayan llevado a este otro hombre a estar con el primero. ¿Me siguen? Hay gente que a veces se involucra y está en el lugar equivocado en el momento menos pensado. Se involucra con gente y de pronto caen en algo que ellos no esperaban caer, pero se involucraron. Le voy a poner un ejemplo burdo, pero muy cotidiano a la vez. Una persona que tiene amigos que venden droga, de pronto le dice: amigo, que no tengo ganas de visitarte. Bueno, vamos, ven y te vamos a hacer un asado. Y llegan a la casa, y resulta que esa noche, cuando llegó a la casa, cayó una redada policial. Y los llevaron aquí a todos. No le van a decir: no, tú viniste al asado, no, quédate tú. No, los van a llevar a todos. Los llevan a todos. Y resulta que en la casa encontraron droga. Él no era culpable de eso, pero él estaba en el momento menos pensado, ¿sí? Con las personas menos pensadas y las personas equivocadas. Pero él pagará por culpa de eso. ¿Se entiende esto? Por eso uno tiene que mirar con quién uno se junta, con quién uno anda y qué es lo que uno va a hacer. Porque el diablo va a aprovechar cualquier circunstancia para arrebatarte la paz, para sacarte del camino de Dios y para darte estas malas influencias. Bueno, este malhechor, aún con sus malas influencias, nos llevamos la sorpresa de que no pensaba igual. Él dice: ¿no tienes tú temor a Dios?, le pregunta. ¿No respetas las cosas de Dios estando en la misma condenación? O sea, entendiendo que te está pasando lo mismo. No tienes temor a Dios aún cuando estás a punto de morirte, cuando estás a punto de partir de este mundo. No te da temor saber lo que va a pasar contigo. Lo cual está tratando de reflejar que el otro tiene un alma tan vacía que ni siquiera puede tener respeto por nada. Y eso es lo que está pasando en la sociedad hoy en día. Están tan vacíos que no tienen respeto por nada. No respetan a los padres, no respetan a la gente mayor, no se respeta a nadie. ¿Por qué? Porque están vacíos. Están vacíos. Por eso, lamentablemente, las chicas se están desnudando por las plataformas de internet. Los chicos las están viendo como objeto sexual, porque nadie respeta nada. Porque para eso, que una chica salga desnuda en las redes sociales y tenga 1 millón de likes, ella piensa que todo el mundo la quiere. No, todo el mundo no te quiere. Quieren lo que tú estás mostrando. Te están viendo como un pedazo de carne con el cual satisfacerse. Y los otros que están ahí poniendo likes están embobados por lo que están mirando. Porque así es como el diablo está haciendo las cosas, seduciendo a la gente con la vista y con la baja autoestima. Porque cuando la mujer sube la foto, quiere que todo el mundo la aplauda para subir su autoestima, porque la tiene por el suelo. ¿Sí o no? Bueno, entonces estas cosas pueden pasar. Y este otro malhechor de pronto dice: ¿no tienes tú temor a Dios de estar en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos. ¿Cuántas personas corruptas, pecadoras, que cuando les está pasando algo malo dicen: de verdad esto me lo merecía? ¿Cuántos lo dicen? Ninguno. Todos dicen: Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Y resulta que es una persona abusadora, mentirosa, malvada, perversa, y se pregunta por qué pasan las cosas. Ahora, pero pastor, hay cosas que le pasan, hay cosas malas que le pasan a la gente buena. No, a veces no nos preguntamos eso. Pero en realidad, si tú examinas bien tu corazón,
A veces somos el producto de las decisiones que tomamos. Por eso te hablaba el ejemplo de juntarte con personas. Cuando tú tomas la decisión de juntarte con alguien, no culpes a Dios por lo que te pasó. Es tu decisión. Dios quiere sacarte de eso, porque hay personas que no miran lo que somos, miran lo que tienen frente a los ojos nada más. Por eso les reiteraba lo importante que es mirar el fruto de cada quien, de quién te acompaña en los momentos difíciles, quién está contigo, quién te manda un mensaje. No te vi en la iglesia, ¿qué pasó? Hace 2 domingos que no te veo en la iglesia, ¿cómo estás? ¿Qué tienes? ¿Necesitas que te visitemos? ¿Estás enfermo? ¿Qué te pasó? Esos mensajes son los que hoy nosotros nos reconfortarían. Pero lo que recibimos son mensajes de vamos a tomar Fernet, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero cuando viene el problema, no hay nadie. Cuando viene la tragedia, no hay nadie. Cuando hay que pagar la cuenta, ahí no aparece nadie. Porque para los buenos momentos está todo el mundo, pero para los malos no hay nadie. Y ahí es donde está Dios. Ahí es donde vemos nosotros qué tan solo estamos. Cuando nosotros vemos que la cantidad de seguidores no es la cantidad de amigos. La cantidad de gente que te está mirando no son los que realmente van a apoyarte. ¿Se entiende esto? Él reconoció su pecado primero. Él dijo, nosotros justamente reconoció su pecado. ¿Y cuál es el primer paso para ser salvo? Confesar nuestro pecado. Decir, Señor, soy un pecador. Como la oración del fariseo y el publicano. El fariseo estaba, Señor, gracias, porque ayuno 2 veces a la semana, no soy adúltero, no soy esto, ni siquiera soy como este publicano. Y Jesús decía que el publicano ni siquiera quería levantar la mirada. Y decía, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Sé propicio a mí. Y Jesús que dijo, este bajó más justificado que el otro. Por ahí tal vez la oración del fariseo todavía ni siquiera subió al cielo, por la arrogancia y la soberbia. Pero el que se humilla, será enaltecido. Y el que se enaltece, será humillado. Eso es lo que dice la Biblia. Luego dice, ningún mal hizo. Él dice, nosotros justamente padecemos, pero él ningún mal hizo. Lo cual me lleva a pensar, ¿cómo sabía el malhechor que Jesús era inocente? ¿Cómo sabía el malhechor que Jesús no había hecho nada malo? Porque estaban en la misma condenación. Es como que caigamos presos todos y así todos somos inocentes. Pero cuando realmente alguien es inocente y está preso, usted no piensa que es inocente. Pero ¿cómo sabía el malhechor que lo era? Probablemente había hablado de Jesús, había escuchado a Jesús. Muy probablemente alguien le habló de Jesús. O él habrá escuchado que Jesús estaba haciendo milagros, señales, prodigios, perdonando pecados. Él habrá escuchado, pero nunca se acercó. Y aquí está el clímax del mensaje. Muchos de nosotros hemos escuchado de Jesús. Alguien nos habló de Jesús. Alguien nos dijo, vuelve a la iglesia. Alguien nos dijo, Cristo te ama. Alguien nos dijo, Cristo tiene un propósito contigo. Y si tú atendiste su voz, viniste. Si no, fuiste como este malhechor. ¿Qué hizo? Escuchó de Jesús, supo de Jesús, pero no atendió la voz y ahora está en la condenación. Pero en esa condenación, en esos últimos momentos, y aquí es donde quiero llegar con el amor de Jesús, aún en los últimos momentos, Él va a esperar que tú te arrepientas para venir a ti. Él va a levantarte. Él va a decirte, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, yo te puse nombre, yo quiero que camines conmigo. Ese es el Dios que hemos creído. Pero Señor, yo era ateo, yo era atea, yo era esto, yo era lo otro, nunca lo que hacía era despreciarte. Muy probablemente como este malhechor también, que había escuchado que había un Jesús, que había conocido a Jesús, pero nunca lo quiso acercarse a Él, nunca quiso ver nada con Él. Pero ahora estaba en la misma condenación. Y ahí en esa oportunidad la aprovechó porque no iba a tener otra. No iba a tener otra oportunidad. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando alguien nos habla de Cristo. Nosotros no sabemos cuándo puede ser nuestra última oportunidad. Mucho cuidado. Por eso procure a su familia hablarle de Jesús. Y no solamente hablarle, sino demostrarle. Por eso hablaba de los frutos. Si usted quiere que su familia venga a Cristo, demuestre que Cristo está en usted. Porque si usted habla de Cristo y usted anda como perro y gato en su casa, la gente va a decir, bueno, ¿qué Cristo me vas a predicar entonces? Si miren contar ustedes. Déjame aquí como soy, déjame ateo entonces, porque nadie me molesta. Ni con Dios ni con el diablo. Así dice mucha gente. Porque a veces nuestro testimonio termina espantando más a la gente que nuestras palabras. Entonces lo importante aquí es no solamente hablar a Jesús, vivir a Jesús.
vivir a Jesús. No andar como perros y gatos todo el tiempo, sino vivirlo. Y finalmente, ya estamos finalizando, cuando el malhechor dice esto y reconoce que él es inocente, está diciendo que Jesús es quien decía ser. Está confesando a Cristo. ¿Qué dice Romanos 19:10? Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. O sea, él había reconocido su propio pecado y había reconocido que Jesús era el Señor. En esa pequeña frase, en ese último minuto de vida. En ese último minuto de vida. Como mucha gente a veces en una cama de hospital hace: Señor, perdóname, porque no tuve una vida agradable a ti. No tuve una vida agradable a ti. Quiero que tú me ayudes. Perdóname. Te entrego mi corazón en este momento. Si algo te sirve, te lo entrego. Y el Señor va a ser el primero en recibirlo. El primero en recibirlo. Y dice, ¿cuál fue la promesa de Jesús? Y con esto terminamos. Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, Jesús no lo hizo esperar. Él probablemente hizo esperar a Jesús. Jesús hace años que quería tocar su vida, pero Él lo hizo esperar. Y cuando llegó el último momento, la tragedia, Jesús no lo hizo esperar. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy tus hijos estarán conmigo. Hoy tu esposa estará conmigo. Hoy todos estarán conmigo en el paraíso. Porque esa es la esperanza nuestra, mis amados hermanos. Por más linda que usted viva esta vida es un desastre. Esta vida es un infierno. Esta vida, el pecado y muerte no nos va a llevar a ningún lado. Ni con los vicios, ni con las adicciones, a ningún lado. Solo nos puede llevar a Cristo, su misericordia y su gracia. Y por eso, mi amado hermano, hoy yo le animo, le exhorto a que usted viva a Jesús. Viva a Jesús, para que no pase como los malhechores, que escuchan a Jesús a través de su vida, pero no están convencidos porque no ven a Cristo en usted. Y entonces tiene que llegar a la tragedia para que puedan arrepentirse. Que no venga la tragedia, sino que realmente vivamos a Jesús mientras todavía estamos con salud, mientras todavía estamos aquí. Porque la vida es como una niebla, dice la Biblia, es como una niebla. Hoy está, mañana no está. ¿Y quién puede asegurar que nosotros vamos a llegar el día de mañana? Nadie. No, pastor, no me asuste. No, pero es la realidad. Para morirse que está vivo, ¿o no? Entonces, la realidad es esta. ¿Quién nos puede asegurar eso? Cristo nos puede asegurar. Hay una gracia para que Dios nos dé la oportunidad de caminar con Él. Y eso es una muestra de amor. Nosotros, los cristianos, vivimos bajo la gracia. Los incrédulos viven bajo misericordia. ¿Entienden la diferencia? Entonces, nosotros, al vivir en la gracia, tenemos que no abusar de la gracia. Algunos viven la vida diciendo: bueno, igual Dios me va a perdonar. No seas así, porque Dios ha sido bueno contigo siempre. Sabemos que Dios te va a perdonar, sí, pero ¿por qué quieres abusar de su perdón? ¿Sabe que siempre te arrepientas? Te va a perdonar, porque es su promesa. Pero ¿por qué tratas a Dios de esa manera si Él siempre ha sido bueno contigo? ¿Cuál es la necesidad de tratarlo de esa manera? ¿De vivir pecando? Porque sé que me va a perdonar mañana. Si eso es lo que dice la Biblia, sí, pero a veces hay arrepentimientos que no son genuinos. Y el arrepentimiento genuino únicamente lo da el Espíritu Santo. Así que no juegues con la gracia de Dios. No juegues estando en el mundo y viniendo a la iglesia. No juegues, porque con las cosas de Dios no se juegan. Es tu vida. Es tu vida. Es tu vida. Incluso hasta los que le sirven al diablo saben lo que significa lo espiritual. Por eso ellos no se ponen hasta haciéndole ni trabajo ni nada de todos los cristianos, porque saben que no va a tener ningún efecto, que el diablo le va a pagar caro. Pero los que están con Cristo, nuevas criaturas son. Y tenemos la presencia de Dios con nosotros. Y la luz siempre va a triunfar sobre las tinieblas. Y el amor siempre va a vencer al odio. El amor de Cristo fue lo que hizo que perdonaran a este malhechor. Jesús no le dijo: no te voy a perdonar, tú vas a recibir tu merecido, porque tú fuiste un desgraciado siempre. No. Eso es lo que nosotros quisiéramos hacer, ¿no? Lo que nosotros quisiéramos hacer. No. Las mujeres que han sido traicionadas por esos hombres, que ese gordo pague. O viceversa. Pero ¿qué pasa con la gracia de Dios? Porque cuando tú juzgas, tú también podrás ser juzgado. Y con la misma vara que midas, serás medido. Y yo digo: wow, Señor, qué tremendo es cuando uno entiende estas verdades. Yo mejor me quedo callado. Y le digo: Señor, ayúdame a caminar y que yo no juzgue a nadie, que yo le pueda hacer bien sin mirar a quién. Déjame hacer el bien sin mirar a quién.
Porque yo no sé quién para rechazar al otro o juzgar al otro, porque yo no sé qué está viviendo esa persona. Entonces, antes de juzgar, acuérdate que si te pones en el papel de juez, te va a tocar también a ti. Pero quiero que te calmes con esto. La gracia de Dios es suficiente para darte salud, para darte vida, para acompañarte, para que tú tengas los mejores años de tu vida estando en Él. Pero aunque en el mundo venga aflicción, confía en Él, porque Él ha vencido el mundo. Amén. Bueno, vamos a poner de pie para orar.